Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Gusto tenerlos el día de hoy en esta reunión técnica ya del mes de diciembre. Prácticamente va a ser la última o penúltima reunión que vamos a tener ya en este año. Seguramente vamos a tener alguna reunión express para notificar algún cambio de la manifestación de valor. Pero bueno, nos da muchísimo gusto que estén el día de hoy aquí con nosotros. Vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, que de algún modo también va medio relacionado con la valoración aduanera y con la parte de la manifestación de valor. Y pues bueno, para esta sesión tenemos a dos invitadas expertas en el tema, Paloma Romero y a Mayrani García, que ya las conocen, que son del área de consultoría y que nos apoyan a todo este tipo de gestiones y análisis. Paloma, a Mayrani, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues igual muy contenta de estar aquí con ustedes y pues para compartir todos estos casos del pedimento. Buenísimo, muchísimas gracias. Oigan, y pues bueno, para iniciar y ser respetuoso con el tiempo de los que llegaron puntuales, si les parece bien, vamos a iniciar. Antes de ello, nada más para recordarles reglas de convivencia. Cualquier duda, pregunta que tengan, por favor, vayan a las colocando en el grupo de preguntas y respuestas o si bien en el chat. Durante la sesión vamos a tratar de ir contestando las preguntas. Y si no, de todas maneras, recuerden que al final de la sesión vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para poder ahondar un poco más o incluso poder pelotear ideas o recomendaciones. En la medida posible les pedimos que cierren el micrófono. Si quieren hacer una participación con micrófono abierto, bienvenido. Nada más les pedimos que levanten la mano para que sea con el mayor orden posible y evitemos ahí que se genere vicios o filtraciones de ruido. ¿Vale? Asimismo, les invitamos a unirse a nuestra comunidad de WhatsApp. En esta comunidad, pues bueno, muchos de ustedes ya están inscritos, los cuales le agradecemos, pero aquí mandamos notificaciones de actualizaciones express. Tenemos un chat de red de expertos donde se hacen consultas y comentarios, también memes, son bienvenidos, y todo lo que tenga que ver con comercio exterior, en donde distintos expertos como ustedes empezamos a intercambiar información. De hecho, hace poco se compartió información sobre algunos ajustes que ya se hicieron a la manifestación de valor electrónica, que a Mayrani nos hizo favor ahí de notificar, ¿vale? Entonces, los invitamos a unirse. Aquí está el código QR para que puedan ingresar y si quieren invitar a alguien más, bienvenido. Este es un grupo abierto, no tiene ningún costo y no tiene ningún fin de comercialización, simplemente es compartir información y que entre todos los expertos de comercio exterior que participamos en, este, en este chat, pues intercambiemos puntos de vista, información y demás. ¿Vale? Perfecto. Pues bueno, habiendo dado esta pequeña introducción, vamos a hablar del pedimento global complementario, ¿no? Este pedimento, que se creó con el objetivo de brindar un beneficio a las empresas, a fin de poder hacer los ajustes a la valoración aduanera principalmente de todas las operaciones que se llevaron a cabo en el ejercicio inmediato anterior. Este esquema nos ayuda mucho a poder hacer los ajustes correspondientes previo a nuestra declaración anual o incluso posterior haciendo una declaración complementaria. Y esto es un beneficio que debemos de explotarlo en la medida posible para poder tener en orden toda nuestra información y poder contrastar y relacionar de mejor manera toda la parte aduanal, comercial y contable, que hoy en día va a ser importantísimo, sobre todo por lo que estamos empezando a vivir de la manifestación de valor electrónica. Ahorita, tanto Paloma como Mayrani nos van a dar ciertas precisiones de qué va a pasar con la manifestación de valor, cuándo aplica, cuándo no aplica, relacionadas con el pedimento, pero bueno, es algo que tenemos que empezar ya a considerar como parte de nuestras operaciones de cierre de año del ejercicio fiscal, a efecto de poder tener toda la documentación y nuestras operaciones lo más trazable y claras posible.
Sabemos que el comercio exterior es bastante ajetreado, tiene muchas aristas y bueno, en la parte comercial tienen que llegar a haber ajustes derivado de los descuentos, de las devoluciones o cualquier otra situación que eso nos afecta en los valores tanto de importación como de exportación. Si el día de mañana queremos tener completa trazabilidad, transparencia y homologación de datos, es de suma importancia que consideremos este pedimento para efecto de poder lograr el debido compliance, ¿no? Partiendo de esto, Paloma, a ver, platícanos, ¿qué vamos a estar viendo en la sesión del día de hoy? Claro que sí. Pues bueno, para efectos de llevar a cabo pues un análisis profundo acerca del uso y la naturaleza del pedimento global complementario, vamos a analizar su marco legal. ¿Cuál es el proceso actual que nosotros estamos llevando a cabo para hacer las correcciones, en dado caso, que es el famoso rectificación de pedimentos? También vamos a tocar un poquito acerca de cómo ahorita nos puede afectar la manifestación de valor electrónica en el caso de rectificaciones. Platicaremos acerca de la autorización de la regla 611, los casos en los cuales vamos a tener que solicitarla para poder llevar a cabo la rectificación. Y con base en eso vamos a sopesar qué es mejor, realizar una rectificación por cada uno de los pedimentos o bien hacer ajustes globales al valor en aduana o al valor comercial. Consideraciones del llenado de pedimento, cuál van a ser los documentos, soportes que ahorita va a estar en boga para efectos de que la autoridad cuente con total transparencia y trazabilidad de las operaciones y de los beneficios fiscales que vamos a estar solicitando a través de la generación de estos pedimentos y recomendaciones que les hacemos considerando que este ejercicio 2025 ya está llegando a su fin y que ustedes tengan la oportunidad de contemplarlo en caso de que consideren necesario, ya sea la propia rectificación individual del pedimento o llevar a cabo el pedimento global complementario. La siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, dentro del marco legal vamos a hacer una señalización bastante general. El primer punto que hay que tomar en cuenta es que estamos obligados a transmitir un pedimento. Eso es un hecho. Porque muchas veces se generan, lo hemos visto, nos queda claro cuando hacemos una importación, cuando hacemos una exportación, pues se genera, tenemos un CFDI o tenemos una factura, pero también pueden existir otros elementos que se generan propios de la relación comercial, como pueden ser las notas de débito o las notas de crédito. Y todos esos puntos que nos inciden a nuestra operación de comercio exterior no las podemos dejar sueltas, tenemos que llevar un tratamiento. Y ahí, con base en cada uno de los supuestos, vamos a ver si es necesario transmitir un pedimento, ya sea como una rectificación o a través de un pedimento global complementario. No hay que perder de vista cuál es la base gravable de nuestro impuesto general de importación, cuáles son los cargos incrementables al valor de transacción, que esto nos incide no solamente para ahorita el caso que nos ocupa, sino para lo que ahorita está en tendencia, que es la manifestación de valor electrónica, la base del impuesto general de exportación, que en pocas palabras, la base gravable para las exportaciones, la rectificación de los datos contenidos en el pedimento, y sí, en dado caso, muchas veces tenemos que realizar actualizaciones de contribuciones, aprovechamientos y en su caso recargos. Por lo tanto, tenemos que considerar el artículo 17A y 21 del Código Fiscal. Y ahora sí, entrando en materia, tomando en cuenta todos estos puntos anteriores, vamos a poder analizar cuál es la forma para realizar el pago anual de contribuciones que hayan quedado pendientes de mis operaciones de importación del 2025 o bien realizar ajustes al valor comercial de las mercancías que nosotros exportamos a lo largo de este ejercicio. La siguiente, por favor.
Muy bien. Retomando este tema que es importante y que nos va a derivar al tema del pedimento global. Tenemos que la base gravable del impuesto general de importación es, obviamente, el valor en aduana. Y el valor en aduana será considerado con base al valor de transacción. Independientemente, digo, ese es el primer punto. Sabemos que existen otros métodos de valoración, que son en total 6, pero en primera instancia tenemos que agotar la principal, que es el valor de transacción. Y este valor de transacción es bien importante que ustedes consideren que es el valor efectivamente pagado al proveedor o del cual ustedes van a pagar. Aquí se deriva de la importancia porque sobre esta base vemos si va a ser necesario añadir incrementables o no añadirlos. Los incrementables, y lo vamos a ver en la siguiente lámina, son aquellos cargos que son necesarios para llevar a cabo la importación y que los paga directamente el importador. Y con base en esto, va a ser bien importante que ustedes puedan aclarar con sus proveedores no solamente cuál es el precio pagado de las mercancías, sino bien ellos hasta qué punto entregan o qué servicios están incluyendo. Seguros, carga, descarga, puesto en su planta, etcétera. Que no necesariamente va a coincidir con lo que manifiestan en la factura, pero va a ser importante que ustedes identifiquen el Incoterm con base en la realidad de su operación. Por lo tanto, hay que separar el precio pagado, lo que efectivamente le vamos a pagar a mi proveedor por concepto de las mercancías, independientemente si me lo entrega Exworld o si me lo entrega DDP, y también aquellos gastos incrementables que nosotros vamos a considerar. Les dejamos aquí el artículo 64 de ley aduanera, que básicamente no tuvo mayor modificación en la próxima reforma y que se mantiene bajo el mismo lineamiento. Lineamiento que obviamente lo tenemos establecido desde la OMC. La siguiente, por favor. Y pues bueno, aquí ya entramos en materia en cuanto a los incrementables. En este caso, sí es sumamente importante que ustedes puedan identificar aquellos gastos incrementables, comisiones y gastos de corretaje, costos de envases y embalajes que hayan sido necesarios y que seguramente fue erogado algún gasto en el país de origen para empaquetar o envasar esos productos, o para poner algún embalaje, y también todos los gastos de transporte, seguros y gastos conexos como manejo, carga y descarga. Todos aquellos que se hayan efectuado antes de tocar suelo mexicano, antes de tocar la primera aduana mexicana. Todos esos gastos los vamos a considerar como incrementables, siempre y cuando ustedes lo paguen directamente a los proveedores logísticos, que su RFC pague directamente al proveedor logístico y este proveedor logístico les genere en lo particular a ustedes una factura por concepto de fletes, de seguros, de cargas, descargas, envases y embalajes. Esto suena bastante sencillo, pero lo hemos visto muchas veces que con base en la realidad de la operación existen errores al momento de declarar el Incoterm. Errores al momento de que el proveedor declaró un Incoterm incorrecto o que nosotros estamos declarando un Incoterm incorrecto. Por lo tanto, siempre es necesario que ustedes validen con base en la realidad de su operación qué gastos efectivamente están a cargo de ustedes y cuáles no, cuáles se los van a incluir dentro del precio pagado de las mercancías y por el cual ustedes van a erogar un pago directamente a sus proveedores. Todos estos gastos, ustedes deberán de recibir una factura, un documento que lo ampare. Documento que, si ustedes bien conocen, va a ser necesario que en los próximos días, del próximo martes, a partir del próximo martes, se va a tener que cargar en el portal de BUSEM para efectos de la manifestación de valor electrónica. La siguiente, por favor. Ahora bien,
Tenemos el caso de las exportaciones. En el caso de las exportaciones, pues bueno, efectivamente no es necesario llevar a cabo un análisis a detalle de los gastos que nosotros estamos incurriendo para llevar a cabo la exportación, pero sí resulta relevante que nosotros tengamos los documentos que amparen el valor de las mercancías que van a ser exportadas. Y ojo, con base en la reforma de ley aduanera en el artículo 79, añadieron como tal que también la base gravable de las exportaciones, es decir, el valor comercial de las mercancías, también deberá de consignarse en el comprobante fiscal digital por Internet. Y todos dirán, bueno, pues efectivamente, para efectos de una exportación, genero mis FDIs, para generar mi cierre de consolidados genero mis FDIs, pero aquí genera una amplitud. La relevancia de haber incluido este término en el artículo 79 nos deriva que debemos de considerar los FDIs que amparen el valor comercial de las mercancías. Y aquí no nos están diciendo forzosamente algún tipo en particular, es CFDI tipo ingreso cuando efectivamente nosotros vamos a recibir algún pago por concepto de las mercancías, un CFDI tipo traslado cuando nosotros estemos llevando a cabo el traslado de las mercancías y no necesariamente se encuentran sujetas en enajenación, y también notas de débito. Las notas de débito anteriormente, pues que eran de papel, pues se añadían y se le cobraba al cliente como un adicional. Ahora, con las reformas que ha habido y la inclusión del CFDI en la contabilidad electrónica de los contribuyentes, implica que todos aquellos ingresos deban estar relacionados a un CFDI. En pocas palabras, una nota de débito es igual a un CFDI tipo ingreso. ¿Y qué pasa cuando ustedes generan una exportación, generaron su CFDI tipo ingreso y por algún motivo consideran necesario, por la relación comercial, porque se mandó mercancía de más, porque el precio se incrementó, ya se había estipulado, etcétera? Pues generar una nota de débito, es decir, un CFDI tipo ingreso adicional para complementar el pago de mercancías que ya fueron exportadas. ¿Qué va a pasar con esas notas de débito? Esas notas de débito las vamos a generar con una tasa del 0% de IVA. Pero ojo, si esa nota de débito, que es un CFDI tipo ingreso, lo mantenemos con una tasa del 0% sin relacionarlo a un pedimento de exportación, la autoridad podrá inferir que esas mercancías se trata de una venta en territorio nacional y por lo tanto les podrán solicitar el reintegro del IVA. De manera general, por eso la importancia de ver, bueno, ¿qué hacemos si generamos notas de débito? Pues podemos generar una rectificación o bien un pedimento global complementario. Caso similar, podrían ser las notas de crédito, que lo que hacen es disminuir el valor de la deuda, y dependiendo de la naturaleza de estas notas de crédito, veremos la necesidad de efectuar una rectificación o bien solamente se quedará para efectos fiscales de la disminución de la deuda de nuestros clientes. Y esto, por lo tanto, nos va a dar toda la pauta para efectos de poder declarar correctamente el valor comercial al momento de la exportación. La siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, ¿y qué pasa precisamente cuando tenemos que llevar a cabo alguna modificación o rectificación al pedimento? Pues bueno, actualmente nos permite llevar a cabo la rectificación con base en el artículo 89. El artículo 89 nos indica que nos da la pauta para que podamos rectificar los pedimentos. Y esto nos deriva a que tomemos en cuenta lo establecido en la regla 6.1 de las reglas generales de comercio exterior, donde nos indica que en dado caso
que el mecanismo de selección automatizado no haya sido activado, podemos rectificar cuantas veces sea necesario. O sea, podemos solicitarle a nuestro agente aduanal, oye, ¿qué crees? Me faltó esta factura, pues, faltó esto, faltó aquello, vamos a generar la rectificación. Pero ojo, en caso de que ya se haya activado, y de hecho esta reforma viene desde hace un par de meses, solamente va a proceder por errores administrativos mínimos, que vaya la redundancia, hay que ver qué es lo que considera la autoridad como mínimo, o bajo ciertas excepciones. ¿Qué es lo que implica? Que esta rectificación, en dado caso, va a ser necesaria una autorización. Y para estos casos tenemos que considerar que cuando se lleve a cabo la rectificación es pedimento por pedimento. Y esto va a implicar, pues obviamente, honorarios al agente aduanal para que esté rectificando. Si es una rectificación ocasional, pues desde el punto de vista económico no nos va a resultar tan oneroso, pero cuando hemos identificado que existe una tendencia de no aplicación de incrementables en los pedimentos de importación o que se generó una gran cantidad de notas de débito a lo largo de diferentes operaciones de exportación, pues bueno, la rectificación no es que no sea posible, sí la podemos llevar a cabo pedimento por pedimento, pero ya una gran cantidad pues nos puede implicar un costo excesivo. Habría que considerarlo. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué implicaciones nos puede llevar a cabo en la manifestación de valor electrónica llevar a cabo una rectificación? Pues bueno, lo que nos indica el actual artículo 59 es, digo, la regla 151, donde nos establece el procedimiento para llevar a cabo la manifestación de valor electrónica. Tenemos en consideración que es necesario que se efectúe nuevamente una manifestación de valor electrónica y añadir el comprobante de pago por concepto de la multa de dato inexacto. De hecho, nos indica cuál es la liga, qué es lo que tenemos que hacer, etcétera. Pero aquí, Amairani, es bien importante que tomemos en consideración en qué casos vamos a tener que realizar el pago de esta multa y si esto nos implica una rectificación de pedimento que nos vaya a tener que declarar o no la manifestación de valor electrónica. Pues bueno, creo que lo mencionabas al inicio, Paloma, partiendo del 89 de la ley aduanera, pues esta misma nos menciona que cuando se haga de manera espontánea la rectificación, es decir, que pues obviamente no nos está detectando la autoridad, pues habremos que efectuar la rectificación de manera normal con una autorización cuando ya se actualizó el sistema, cuando ya pasó el pedimento, ya se pagó, o bien cuando la autoridad lo detecte, pues ya estamos sujetos a esta multa, ¿no? Que va de los 2.330 pesos aproximadamente, ¿no? Sí, Ahora sí. bien, pues obviamente cuando nuestra rectificación implique datos en valor declarado que afectan al valor de en aduana, pues obviamente es cuando pues tendremos que generar nuevamente este formulario múltiple. Así es, creo que uno de los puntos importantes para considerar si en la rectificación del pedimento, ya que entra en vigor la manifestación de valor electrónica, es, bueno, ¿qué datos nosotros transmitimos en la manifestación de valor? Que es técnicamente el valor en aduana, el valor en aduana de las mercancías. Si nosotros tenemos un error en valor en aduana, es decir, porque declaramos incorrectamente el valor, el precio pagado o por pagar, o declaramos incorrectamente incrementables o decrementables, hay una afectación directa en la manifestación de valor y por lo tanto acreditamos el hecho de haber llevado a cabo la infracción de la multa de por dato inexacto y por lo tanto aplicaría la multa. Pero hay que recordar que hay rectificaciones que son menores,
sobre todo cuando se genera, no sé si les ha pasado, que ustedes piensan desaduanar la mercancía en una terminal en particular y al final se considera trasladar la mercancía a otra terminal. Normalmente es necesario la rectificación del pedimento para declarar el recinto o bien alguna otra rectificación que no incida directamente a los datos declarados en la manifestación de valor electrónica. En este caso no sería necesario realizar el pago o inclusive realizar una sustitución de la manifestación que ya fue transmitida. Entonces, cuando veamos la necesidad de que se corrija algún dato de la manifestación de valor electrónica, es cuando vamos a tener que realizar el pago. No va a ser en la totalidad de las rectificaciones que hagamos, hay que analizar cada uno de los supuestos y sobre todo lo que hemos también revisado es que los agentes aduanales han endurecido mucho sus políticas de manera justificada porque la autoridad también de la misma forma les ha endurecido el alcance de su responsabilidad solidaria y puede ser que tengamos por ahí que acreditar que efectivamente no es necesario pagar la multa y que la rectificación pueda llevarse a cabo. Muy bien, muchas gracias. La siguiente. Ok. Y bueno, en este caso ya por último, no hay que olvidar que en el caso de que nosotros, una vez que se haya activado el mecanismo de selección automatizado, pues va a haber hechos donde vamos a tener que solicitar autorización, a excepción de las empresas con certificación OEA, lo cual ellas se benefician de no tener que solicitar autorización para rectificar, pueden rectificar directamente. Y estos son los tres casos. Se haya generado un pago de lo indebido y que efectivamente ese pago de lo indebido lo hayan pagado con forma de pago cero en efectivo, se solicite cambiar el régimen aduanero de la mercancía, no la clave, el régimen aduanero, es decir, importación definitiva a importación temporal o bien a depósito fiscal, etcétera. Y se trate de datos de identificación de vehículos en ciertos casos particulares. ¿Qué se tiene que presentar? Un escrito libre en términos de la regla 1.2 o bien utilizar el formato A8 que esperemos, bueno, no sabemos si en las próximas reglas se vaya a modificar, pero es un formato que de manera general siempre se ha utilizado para poder aclararle a la autoridad y justificar el motivo de la rectificación. La siguiente, por favor. Y ahora sí, entramos en materia con respecto al pedimento global complementario. En este caso, pues bueno, tenemos la opción de generar el pedimento global uno a uno o generar un pedimento global complementario que nos va a afectar a más pedimentos de importación o de exportación según aplique. ¿Cómo vamos a tomar la decisión? ¿Cómo vamos a sopesar cuándo utilizar la regla 611 para efectos de rectificar pedimento por pedimento? O bien cuándo vamos a poder llevar a cabo los ajustes a los valores bajo las reglas 621 o 622 que nos va a afectar a pedimentos que se generen a lo largo de un ejercicio. Y la siguiente, por favor. Muy bien. Aquí, Mayrani, no sé si nos puedes compartir tus comentarios. Sí, yo creo que igual, digo, hay que valorar como resultado de auditorías también, ¿no? Si derivado de esto nosotros detectamos que durante, no sé, 3 ejercicios fue recurrente declarar un pedimento que no aplicaba, algún dato inexacto que es similar a otros 400 pedimentos, ¿no? Pues bueno, el estar rectificando uno a uno, pues implicaría, pues, inversión de tiempo, inversión de capital también, ¿no? Entonces, es aquí donde entra, pues, este beneficio, ¿no? Ver la viabilidad de generar un pedimento complementario, claro, en los casos que las propias reglas se nos es posible con estas, ¿no? Entonces, la primera regla que nos facilita generar
un pedimento complementario. Es la regla 621 para el pago anual por contribuciones pendientes. Es decir, si al momento de nosotros declarar un valor en aduana, posterior nos dimos cuenta que pues, no fue determinado correctamente conforme al 36, por ahí lo comentábamos, si no me equivoco, Paloma, la base gravable, pues, ¿qué pasa en este caso si tenemos 500 pedimentos así? Pues bueno, nos dice que podemos eh, ajustar este valor en las importaciones definitivas o temporales, en el caso de las IMEX, tramitados durante un ejercicio fiscal, ¿no? Mediante el cual podemos con este global complementario, corregir la situación de todos estos pedimentos que se hayan efectuado en el ejercicio fiscal, ¿no? 2023, 2022, 2024, ¿no? Siempre que, pues, no existan saldos a favor, ¿no? Porque, pues, bueno, para este tema ya hay otro procedimiento en reglas, en ley que pues no se apega a este beneficio, ¿vale? Principalmente pues los datos más que hemos detectado cuando se genera este tipo de pedimentos, pues son los incrementables no declarados, ¿no? Y bueno, para esto es necesario seguir un procedimiento que la propia regla lo establece. Ojo, aquí es de manera espontánea. Cuando la autoridad todavía no nos ha detectado esto, nosotros realizamos nuestra auditoría preventiva, ¿no? Nos dimos cuenta de esto, ¿sale? Primero que tenemos que hacer, pues de inicio, realizar nuestro cálculo de recargos y actualizaciones conforme al 17A del Código Fiscal, desde la fecha en que se efectuó el pago del pedimento de importación hasta la fecha que vamos a efectuar nuestro pago, ¿no? Obviamente aquí, si tenemos pedimentos del 2021, pues obviamente el costo va a ser, el pago va a ser, el monto va a ser alto, pero es importante que pues, se determine. ¿Por qué? Porque otro de los puntos a considerar en este pedimento es que una vez que nosotros hayamos efectuado y pagado el complementario, este global, no podemos volver a rectificar, ¿sale? Ahora, una vez que nosotros tenemos nuestro cálculo debidamente integrado, ya tenemos identificadas los recargos, actualizaciones de los pedimentos, tenemos que realizar el pago, obviamente esto con el pedimento. Y ahora sí, operativamente, en el apartado de descargo, en descargos del anexo 22, los datos que vamos a sentar en el pedimento va a ser únicamente en una partida con el código genérico 999 en el campo de la fracción. Y bueno, con este haremos el ajuste al valor de aduana de todos esos pedimentos, ¿no? Es importante que aquí también nosotros indiquemos qué pedimentos están siendo corregidos, ¿no? Para que pues se tengan identificados. ¿Vale? Siguiente, por favor. Ok. Bueno, otra de las facilidades que se nos da también es al momento de la exportación, esto es conforme a la regla 622 para pues ajustar el valor comercial, ¿no? Lo comentaba Paloma hace un momento, los documentos que están relacionados a esto, de CFDI tipo de ingresos, notas de débito, si se detecta que por ahí no se vinculó a un pedimento de exportación y no se determinó de igual manera el valor comercial de forma correcta, pues bueno, podemos llevar a cabo este global complementario en dos posibles momentos. Ojo, aquí es importante también que tengamos en cuenta los datos de la declaración anual, ¿sale? El primer momento eh, es antes de la presentación de la declaración anual, o sea, yo presento mi global complementario antes del 31 de marzo, o bien con motivo de una declaración complementaria, ¿no?
no sé, después de presentar mi declaración anual, hubo por ahí algún tema que contabilidad detectó, nos notifica y bueno, con base a esto podemos nosotros corregir pues el dato en los pedimentos que se afecte con esta declaración complementaria. ¿Sale? Aquí es importante que consideremos también, no aplica cuando existan saldos a favor. Validar que con este pedimento global complementario, pues los montos declarados por exportaciones sean coincidentes con la declaración anual, ¿no? De lo contrario, pues tendremos que valorar que se efectúe una declaración complementaria, ¿no? Sí, Obviamente, pues será a la declaración del ejercicio que afecte, ¿no? y ahí me gustaría añadir, muchas veces, y sobre todo pasa con los departamentos de importación-exportación, ellos exportan, me mandan las facturas y generamos mi pedimento de exportación y damos salida a la mercancía. Y es bien importante tener comunicación con el área de ventas, con el área de finanzas, para efectos de identificar si efectivamente hubo notas de débito o alguna otra factura que esté amparando mercancía o inclusive haya habido alguna sustitución de las facturas con los cuales nosotros llevamos a cabo las exportaciones. Todos estos, los FDIs, hay que considerar que la sumatoria de los montos que se declaren en los FDIs tipo ingreso nos van a afectar directamente a nuestra declaración de ISR. Nos van a afectar porque los montos que estamos declarando por concepto de ingresos van a variar de manera efectiva. Y eso sumado a que si generamos una nota de débito y nunca la ligamos a un pedimento de exportación, pues bueno, el cliente nos va a transferir y vamos a tener un ingreso comprobado con una nota de débito relacionado, pero a una mercancía que la autoridad va a considerar se vendió en territorio nacional. Por lo tanto, una vez que termine este ejercicio 2025, si tienen oportunidad, ya sea en este mes o en enero a principios, hagan un análisis a conciencia con su equipo de finanzas y contabilidad para efectos de conciliar esos FDIs tipo ingreso, inclusive los FDIs tipo traslado, las notas de débito, todos aquellos FDIs por los cuales se hayan parado una tasa del 0% de IVA, para que se puedan hacer los ajustes necesarios a través de un pedimento global complementario y se genere previo a la presentación de la declaración anual. Oye, que si son operaciones del 2025, ¿puedo hacer en febrero del 2026 el pedimento global? Si se puede, porque la regla nos dice antes de la declaración anual. Esto no hay que verlo de manera cuadrada, así como ejercicio por ejercicio. Esto más bien es una facilidad que se encuentra en reglas que le va a permitir al, al agente aduanal poder llevar a cabo las operaciones. Un segundito. Las, un segundito, Mayrani, si quieres continuar, Mayrani. Sí, bueno. En ambos casos, de la regla 621 y la 622, para ajustar los valores tanto de importación o de exportación, bueno, lo comentamos que de manera espontánea, pues bueno, el procedimiento a seguir es calcular, pagar y pues llevar a cabo el pedimento, ¿sale? Pero ¿qué pasa cuando estamos en facultades de comprobación? Si la autoridad ya nos detectó que pues obviamente tenemos omisión de contribuciones, pues tendremos que realizar un proceso previo al proceso de llevar a cabo el complementario, ¿no? De inicio, presentar un escrito a la autoridad que nos inició el acto de fiscalización, informando y manifestando nuestra voluntad de efectuar este pedimento, ¿no? Pagar la multa establecida del artículo 185, fracción 2, que va de 2.330 a 3.310 pesos actualmente, por cada pedimento. Aquí no va a ser por el pedimento global, no, va a ser por cada pedimento que nosotros vamos a ajustar, ¿sale?
Y por último, una vez que nosotros ya notificamos a la autoridad esta voluntad, pues tendremos que presentar nuestro pedimento, ¿no? Obviamente, siguiendo el proceso que mencionábamos anteriormente, ¿no? Esto durante los 10 siguientes días hábiles en que presentamos nuestra manifestación. Y en el caso de las visitas domiciliarias, este proceso se tiene que realizar antes de que se emita el acta final, ¿no? A fin de corregir todo esto que las autoridades o la autoridad nos haya detectado. Y en el caso de las revisiones de gabinete, antes de que se nos emita el oficio de observaciones. ¿Vale? Siguiente, por favor. Y pues bueno, ya entrando al tema operativo, cómo llenar el pedimento, pues hay que tener en cuenta las consideraciones que el propio proceso nos señala en reglas, ¿no? El pedimento, pues obviamente va a ir con la clave GC. En la partida, pues tenemos que indicar el código en la fracción 999, en la descripción que es un ajuste de valor. Y en la clave de tasa, pues obviamente este va a ser un específico, ¿no? Porque pues, va a afectar a varios pedimentos. Y en los totales, pues será el monto que nos dé el cálculo que conforme al 17A del Código Fiscal, ¿no? Que es aquí recargos y actualizaciones del monto que se debió de haber pagado en su momento, ¿no? Y en la parte de descargos, pues señalar el número de pedimentos que estamos afectando, la fecha de operación original y la clave de pedimento. Aquí aplica para todas las claves de pedimento, que pues obviamente lo veíamos para importaciones definitivas y temporales en el caso de las CIMICs. Bueno, otro de los puntos que también debemos de considerar, pues es que el número de pedimento se deberá de identificar con un número nuevo. El tipo de cambio será respecto al dólar eh, vigente a la fecha de determinación de nuestro cálculo. ¿Me dan un minuto, por favor? Está sonando un móvil, pero no sé si es por aquí de alguien del equipo o ahorita lo reviso con ellos. Y bueno, también el código que ya comentábamos de la fracción arancelaria, del código genérico, y no tendremos que llenar nuevamente otro de los campos, ¿no? Esto es eh, opcional, que es el tipo de operación, régimen, destino y origen, ¿sale? Otros datos de peso bruto, aduana, ¿no? Los que se señalan en este slide. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a entrar. Veo por ahí en el chat varias preguntas respecto a dudas en la manifestación de valor. Y a ver, primero, pues partir, ¿no? De la obligación de la manifestación de valor. El artículo 59 nos establece que están obligados quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional, ¿no? Tenemos que entregar como parte de las obligaciones a nuestro agente aduanal que promueva el despacho y a las autoridades aduaneras una manifestación bajo protesta de decir verdad, pues del valor de las mercancías, ¿vale? Y nuevamente la regla 151 nos establece que, bueno, para efectos de esta obligación, cómo deberemos de transmitir esta manifestación. ¿Vale? Es la siguiente slide, por favor.
Aquí, no sé si Paloma nos puedas apoyar con comentarios. Creo que sigue en llamadita, pero bueno. Bien, el artículo 59, pues bueno, nos establece el expediente que debemos de integrar al momento de nuestra operación, ¿no? ¿Cuáles son aplicables al pedimento global complementario, ¿no? Pues bueno, de inicio, como ya estamos en un proceso posterior al despacho para llevar a cabo la rectificación, pues algunas de nuestras recomendaciones, además de integrar todo lo que se nos señala desde el inciso A al inciso H, una es integrar nuestro expediente electrónico con la información y documentación que acredite efectivamente los recursos empleados para efectuar esta operación, ¿no? Que estos datos sean coincidentes con, pues, la información que estamos rectificando, ¿sale? Que nuestro expediente esté digitalizado y soportado por el acuse de transmisión emitido por BUSEM, mismo que debió ser declarado en el pedimento original, y contar con nuestra hoja de trabajo por el cual se integran los incrementables que no se declararon en su momento, con el cálculo de las actualizaciones y recargos conforme al 17A del Código Fiscal. ¿Vale? Siguiente slide, por favor. Bien. Ahora, al momento de nosotros transmitir la manifestación de valor electrónica, del 9 de diciembre en nuestro ejercicio 2025, pues no será necesario la generación de la manifestación de valor ni de la hoja de cálculo, ¿no? Esto, pues no es posible que nosotros transmitamos eh, nuevamente, porque para esto es necesario tener un COBE, y al momento de nosotros generar el pedimento de global complementario no vamos a tener otro COBE, ¿vale? Entonces creo que por ahí con esto respondemos dudas que nos hacían en el chat. Bueno, no sé, Paloma, si quieras complementar un poquito más sobre esto. Y fíjate que bueno, con base en la interpretación que hacemos de la regla 151 y del artículo 59 que ahorita está vigente, es que la obligación de la manifestación de valor electrónica, como también en lo que ahorita todavía que son los formatos físicos, no es necesario ni generarlos ni transmitirlos, porque la obligación solamente está ligada a las personas que extraigan que introduzcan mercancía en territorio nacional. La naturaleza del pedimento global complementario no es introducir mercancía en territorio nacional, es de ajustar los valores de operaciones ya efectuadas, ya sea de exportación o de importación, y de tal manera que no es necesario integrar el COBE y por lo tanto tampoco podríamos siquiera ligarlo, porque al momento de que generemos la manifestación de valor, hay un campo que tenemos que ligar, que son los COBEs. Y en los COBEs, pues al no haber ningún COBE, no vamos a poder continuar ni siquiera con la manifestación de valor. Obviamente hemos recibido comentarios de que para algún criterio sí es necesario, para otros no. Esperemos que el documento de preguntas frecuentes que la autoridad está a punto de publicar y que ojalá que se genere antes de la entrada en vigor, pues efectivamente nos aclare esta situación. De cualquier manera, los que ya se agregaron a nuestro WhatsApp, los estaremos ahí mismo informando. También ahí a veces enviamos lo que son boletines o extractos que pudieran ser de su interés. Y uno de los puntos que tenemos bien claro es al momento de recibir o cualquier una noticia relacionada, pues se los estaremos a llegar. Desde nuestro punto de vista, el criterio que tenemos es que no es necesario generar la manifestación de valor, ni siquiera la física ni la electrónica, para este tipo de pedimentos.
Ok, la siguiente, por favor. Y bueno, antes de pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas, les vamos a hacer llegar un videíto acerca de nuestros servicios y si gustan esperar, no tarda mucho, en menos de un minutito y con todo gusto nos dan la oportunidad de contestar algunas dudas en el chat En el y comercio damos a la siguiente. Gracias. exterior, estar actualizado no es solo una ventaja, es una necesidad. Con nuestras membresías de reuniones técnicas, tendrás todo lo que necesitas para crecer profesionalmente. Buscamos proporcionarte recursos confiables y actualizados. Optimizar tus operaciones diarias con herramientas prácticas. Reconocer tu tiempo invertido con acreditaciones curriculares. Ofrecerte perspectivas de expertos de TRC y otras firmas. Y conectarte con una comunidad de profesionistas apasionados como tú. Desde estudiantes que buscan complementar su aprendizaje, hasta profesionales comprometidos con la excelencia, nuestras membresías ofrecen algo para todos. Con la membresía Starter obtendrás grabaciones y materiales de nuestras reuniones técnicas. Un newsletter mensual con consejos prácticos y estrategias clave. Actualizaciones express con cápsulas que analizan las últimas novedades del DOF, SNIS, SAT, ANAM y CONAMER. Capacitaciones online a costo preferencial, donde obtendrás certificados que avalan tu aprendizaje. Acceso exclusivo a nuestra comunidad TRC, un espacio para conectar y crecer. Y sesiones interactivas en nuestros miércoles conectados para resolver tus dudas en tiempo real con nuestros expertos. Con nuestra membresía Essential tendrás beneficios adicionales como descuentos especiales en nuestros servicios. Capacitaciones online, sin costo adicional. Reuniones técnicas extraordinarias con especialistas externos que también abordarán habilidades prácticas como soft skills. Prioridad en la resolución de dudas durante los miércoles conectados. Y acceso a recursos especiales como plantillas, blogs especializados y formatos diseñados para optimizar tus procesos y mantenerte a la vanguardia. ¿Estás listo para avanzar hacia la excelencia en el comercio exterior? Contáctanos. Muy bien. Pues bueno, finalmente les hacemos llegar las siguientes recomendaciones. Primero, conciliación de incrementables. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Bueno, porque lo ideal siempre ha sido la prevención. Lo ideal es no tener que llegar a la necesidad de generar un pedimento global complementario. Sin embargo, si es necesario, hay que tener toda la certidumbre. Si por algún motivo se identificó que no se pagaron fletes, que no se pagó el seguro, a veces tenemos una póliza anual y esta póliza anual, en el deber ser, el costo de la prima debería de verse reflejado en cada una de las operaciones de importación. Para eso existe el aviso de póliza anual. Pero el hecho de que no lo hayamos tramitado o no se haya declarado no implica que no podamos hacer el pedimento global complementario. Para tal efecto, vamos a tener que identificar las operaciones de importación que se puedan ver afectadas con este seguro. Ojo, el seguro, cuando está a cargo de nosotros, por ejemplo, hay operaciones DDP, DAP, donde el proveedor con su seguro, vaya la redundancia, aseguró la carga hasta destino final, pues ese pedimento en particular no se vería afectado en el sentido estricto por la póliza de seguro. Pero tenemos otros Incoterms que creo que por ahí nos hicieron una pregunta similar, como Exwork, como FCA, FOB, CFR, cuando no es CIF, porque recordemos CIF incluye seguro, pues ahí sí nuestra póliza anual debería de entrar, debería de cubrir esos embarques. Entonces hay que revisar Incoterms, hay que revisar pedimentos y hacer una conciliación. ¿A qué pedimentos nos va a aplicar el seguro? O cualquier otro incrementable, carga, descarga, embalajes que se hayan pagado y que no hayamos declarado de manera consistente a lo largo de varios pedimentos. Regalías, este es sumamente común.
Las regalías de que hayamos importado marcas específicas o algún otro proceso en particular que ustedes a lo mejor no conozca el Departamento de Comercio Exterior, sí es bien importante que finanzas, compras y dirección, que a lo mejor tienen el conocimiento de que hay un pago de regalías, se considere como incrementable y por lo tanto se deba de aplicar a los pedimentos que pudieran estar afectos. Es bien importante en este caso que exista una información por parte de todas las áreas y si existiera el pago de regalías por concepto de esa mercancía en particular, la van a tener que declarar por incrementables. Este es uno de los puntos que constantemente está identificando la autoridad. Revisan que dentro de la declaración del ISR hay pagos por regalías y confirman si efectivamente se ha declarado o no como incrementable. Este es uno de los más sencillos. ¿Qué tenemos que hacer? Conciliar nuestros pedimentos, aquellas facturas por gastos logísticos y los comprobantes de pagos, cuáles sí pagamos nosotros directamente. Punto número 2, conciliar los CFDIs emitidos, notas de débito, ingresos que hayan sido tasados al 0% de IVA y, y validar si están relacionados o no con un pedimento de exportación. Se generan luego CFDIs con tasa al 0% de IVA, pasan los meses y nunca se exporta la mercancía o se utilizó otro CFDI, nunca se canceló. Sé que ese es un tema principalmente contable y fiscal, pero en el parte de comercio exterior, pues bueno, sí podrían tener relacionado qué CFDIs están relacionados a un pedimento de exportación pagado. Y ahí es cuando van a salir todas las notas de débito, todos los CFDIs que no se han cancelado y que nos van a ayudar precisamente a declarar correctamente nuestros ingresos. Lo siguiente, por favor. Operaciones virtuales, de verdad, hagan conciliación también, o sea, muy similar al tema de los FDIs emitidos con tasa del 0% de IVA, pero también validen que efectivamente hayan sido declarados en los pedimentos V1. Muchas veces es una gran cantidad de CFDIs y por algún motivo uno que otro se nos barre. Y en ocasiones el propio cliente o el propio proveedor tampoco lo puede identificar fácilmente. Entonces, aunque sea y si es necesario, tramiten el pedimento con estas facturas, incluyendo el pago por multa extemporánea, porque no solamente acreditan el tema de la tasa del 0% de IVA, sino también aseguran que sus inventarios del anexo 24 y 30 estén correctamente sin alteraciones. Muy bien. Ahora sí, pasamos a alguien quiere prender su micrófono, pasamos al área a preguntas y respuestas. Bien, no sé, Imelda, alguien que haya levantado la manita, alguien que tenga duda. A ver, Federico Pérez nos pregunta, si hago un R1 para corregir datos de identificación de un equipo, ¿tengo que pagar la multa por manifestación de valor? En este caso no sería necesario. De hecho, obviamente si trajiste un equipo, hay que validar si en el COBE o en el propio pedimento se declaró incorrectamente estos datos de identificación, pero en el sentido estricto no existe ningún campo que en la manifestación de valor tengamos que declarar esos datos de identificación. O sea, yo no creo ni considero necesario que se tengan que realizar el pago de la multa. De hecho, ni siquiera tendrías que modificar la manifestación de valor electrónica y por lo tanto procedería a la rectificación sin tener que pagar la multa. ¿No? Espinosa Salazar nos pregunta, por ejemplo, si el comprobante de pago que se solicita se adjunta a la manifestación de valor electrónica, no se tiene porque la compra de las mercancías es a crédito, ¿esto se considera que se puede después volver a generar una manifestación de valor para adjuntar el pago una vez que ya se pagó y se cuenta con el comprobante? ¿Esto sería espontáneo? ¿De todas formas se tendría que pagar? No, yo creo que en este caso hay que dar la información que tenemos al momento de la importación. Si nosotros tenemos un pago a créditos,
pueden ustedes añadir la orden de compra o el contrato de compraventa para poder declarar que efectivamente ustedes tienen un crédito y que por lo tanto, pues no, en ese momento no tienen un comprobante de pago. Deberían de llenar lo que es el apartado de precio por pagar, porque lo van a pagar posterior a la importación y no precio pagado. Precio pagado tendría que quedarse en ceros porque efectivamente ustedes no han pagado la mercancía. Por lo tanto, yo sugeriría que no es necesario volver a transmitir la manifestación de valor, pero sí al momento que ustedes generen el pago, integrarlo en su expediente para tenerlo todo completo. Ujú. Estefi Rodríguez nos dice, en el pedimento global se tienen que transmitir los e-document de las manifestaciones de valor, o si va a dejar de pagar el pedimento complementario sin los e-document de las manifestaciones de valor. Al final, el ajuste anual de seguros modifica el valor en aduana. ¿Qué pasa con las manifestaciones de valor de esos pedimentos? Ok, en este caso tendríamos, bueno, en el caso de que no hayamos declarado el valor de los incrementables como es el valor de los seguros, en el pedimento global complementario solamente se van a relacionar los pedimentos afectos. Los pedimentos originales los vamos a tener que dejar en el mismo estado. La manifestación de valor no va a ser necesaria que ustedes la modifiquen porque vamos a suponer que no hubo dolo y que efectivamente no se declaró. En este caso, nos tenemos que esperar a generar el pedimento global complementario. Hasta el momento, como no generamos COBE, no podemos generar la manifestación de valor electrónica, o sea, estaríamos imposibilitados. ¿Qué es lo que sugiero? Es que en este caso el pedimento global complementario integren toda la documentación soporte, integren la hoja de trabajo y a su vez calculen correctamente actualizaciones y recargos. El tema del pedimento global complementario tiene como efecto que nosotros de manera espontánea aclaremos el valor en aduana. Y al momento de aclarar el valor en aduana, vamos a realizar el pago de contribuciones omitidas más actualizaciones y recargos. Entonces, con eso, digamos, nos resarcimos un poco el daño y no sería necesario una manifestación de valor electrónica. Esmeralda Álvarez nos pregunta, ¿se puede usar el pedimento global complementario para disminuir el valor de las importaciones? Es decir, que se declararon incrementables adicionales o que no correspondían. No, en este caso no es posible, solamente cuando el pedimento global nos genere saldo, digo, tengamos que aumentar el valor en aduana. Para disminuirlo tendremos que rectificar pedimento por pedimento y la realidad es que si bien es cierto, no es imposible, normalmente para disminuir el valor en aduana se requiere justificación y para eso seguramente te van a pedir documentos que amparen esa disminución. Lo que también puedes solicitar es la devolución del pago de lo indebido. En algunos casos vas a tener que solicitar autorización bajo la regla 611 o bien acreditar los impuestos o generarlos para volverlos deducibles. O sea, te genera un mayor pago de contribuciones, te va a generar la posibilidad de utilizar esos saldos a favor para acreditar IVA o bien para deducir ISR. Por ejemplo, los Estefi Rodríguez nos pregunta, por ejemplo, los pedimentos globales de ajuste del 2025, que son de pedimentos que que no se requerían aún la manifestación de valor electrónica, ¿en esos qué procederá? En eso simplemente vamos a integrar la documentación. De hecho, en el deber ser tampoco es necesario la manifestación de valor física ni la hoja de cálculo. Lo que sí sugiero es generar un papel de trabajo muy claro para la autoridad a efectos de que ellos identifiquen cómo llegaron al cálculo de contribuciones con actualizaciones y recargos. Yo aquí les recomiendo que se apoyen mucho con su agente aduanal o bien y también con nosotros
para que podamos apoyarlos en esa tarea. No es necesario integrar una manifestación de valor. Si su agente anual en algún momento se las generó en algún pedimento global complementario, la generó por default porque su sistema se lo permite. Pero la realidad es que en el sentido estricto no es necesario este documento, pero sí creo que es importante que tengan la hoja de trabajo donde acrediten cómo llegaron el cálculo de contribuciones y el cálculo de las actualizaciones y recargos. Gloria Espinosa nos dice, cuando ya no podemos volver a rectificar y se identifica un error posterior, ¿qué procede? Dependerá del tipo del error. Como lo comentábamos, hay errores que inciden directamente al valor en aduana. De ser el caso, vamos a tener que generar nuevamente la manifestación de valor electrónica y pagar la multa. Si el error no implica un ajuste al valor en aduana, podemos rectificar directamente sin el pago de la multa. Ahora, si los errores sí generan una discrepancia al valor en aduana, tendríamos que sopesar si generar un R1 directamente, inmediatamente, o bien generar un pedimento global complementario. La desventaja de un pedimento global complementario es que deberá de amperar un ejercicio. Y esto implica que a lo mejor no es una decisión que se tome rápidamente. En el Inter, pues podemos estar sujetos a PAMAS, podemos estar sujetos a una auditoría y pues obviamente ahí sí nos aplican otro tipo de multas. Ah, hay que sopesar si es un error que sí incida al valor de la aduana y que no haya aplicado muchos pedimentos, lo podemos revisar. Gracias. Emiliano Briceño nos pregunta, ¿cuáles son los Incoterms que se deben de considerar para ajustar los incrementables por conceptos de seguro mediante el pedimento? Estos incrementables es, bueno, Incoterms, hay que tomar en cuenta aquellos Incoterms con base, vuelvo a insistir, con base en la realidad de la operación. Si la realidad de nuestra operación fue ex-work y nosotros pagamos fletes, seguros o otros incrementables, pues efectivamente es una nota que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en primera instancia, yo sugiero que revisen los Incoterms como ESGOR, FCA, PR, CIF, donde efectivamente pudiera haber algún cargo que ustedes tuvieron que haber pagado, pero ojo, por ejemplo, en el caso del DAP, yo sé que muchas empresas entregan DAP puesto en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y el cruce, a pesar de que es un Incoterm de la familia de la D, el cruce sí se debe de considerar como incrementable. Marlene Villalpando nos dice, en mi caso usamos una póliza de seguro global y se tiene que rectificar el valor declarado en el seguro. Nosotros antes teníamos que hacer el pedimento global complementario. Sin embargo, estaba revisando un comunicado derivado de una charla con el SAT que tuvo la American Chamber of Commerce of México y decía que no era necesario modificar la manifestación de valor por cada pedimento para los ajustes del valor. ¿Creen que sí respeten este proceso o vamos a tener que modificar las modificaciones de valor? Es que yo creo que aquí más bien, sí, justo este comunicado, fue uno de los puntos para llegar a este criterio. No en todas las rectificaciones va a ser necesario la modificación a la manifestación de valor electrónica. Y en este caso, lo que tenemos que considerar es, en el caso de los seguros, pues, bueno, si ya tenemos de manera anticipada una póliza de seguro anual global, podemos considerar la aplicación de un aviso por concepto de aviso de la póliza del seguro anual. Es un aviso que se presenta a través de BUSEM,
que determina un factor y que se podrá estar declarando en cada uno de los pedimentos. Y de esta manera se podría ya avalar sin tener que llegar a la generación de un pedimento global complementario. Digo, o sea, sí es posible, pero existen otras instancias que también podemos considerar para, pues bueno, disminuir la carga de lo que es generar un pedimento global, porque al momento la ventaja es que cumplimos con el pago de las omisiones, pero hay que considerar que el pago que se deba de hacer por contribuciones tiene que sumarse a actualizaciones y recargos, que en el caso de un ejercicio puede que las actualizaciones no nos peguen tanto ni los recargos, pero si estamos hablando de varios ejercicios, pues sí nos van a pegar los recargos. Suri Sadaí Flores nos pregunta, ¿se debe considerar cambios de régimen de descargos? Cambios de régimen en descargos. En el campo de descargos, sí se puede considerar varias claves de pedimento. Habría que ver, en el caso, por ejemplo, de un F4, ¿por qué lo estaríamos incluyendo? Obviamente el pago tendría que ser en efectivo, pero sí, sí, en términos generales sí se podría. Steffi Rodríguez nos pregunta, ¿un ajuste anual de seguros afecta en el valor en aduana de todos los pedimentos del año anterior? Es decir, por ende afectan el valor en aduana y la información de la manifestación de valor. En ese caso, ¿qué procede? ¿Ya no se rectifican las manifestaciones y solo el global? Y creo que ya lo habías comentado en otra preguntita, Paloma. Pues sí, Sí. es no volver a integrar las manifestaciones, basta con el global complementario e integrar al momento de pagarlo, pues la hoja de trabajo, ¿no? De cómo llegamos al cálculo ya con recargos y actualizaciones. ¿Sí? María de Lourdes nos dice, buen día, yo tengo un proveedor que maneja el Icoterm EXW en la factura colocal, en total del material comprado y en subtotales incluye costo total de material, más costo de flete, más embalaje. ¿Esto cómo lo deben declarar en incrementables? Ujú. No, ahí lo puedes repetir, que lo perdí. Ah, María nos dice, yo tengo un proveedor que maneja un Icoterm EXW. En la factura colocal del total del material comprado y en subtotales incluye costo total del material más costo de flete más ujú. embalaje. ¿Esto cómo lo debe declarar en incrementables? En este caso, a ver, es costo del material más costo del embalaje y me falta un costo, no sé cuál nos comentó. A ver, la estoy buscando. Seguros, no sé si costo de material, costo de flete más embalaje. En este caso no estamos hablando es probable que no estemos hablando estrictamente de un export. En el sentido estricto, el export implica que nosotros ponemos a disposición en un lugar convenido, que normalmente es en la propia planta, pero puede ser inclusive en otra bodega, y que el proveedor, nosotros como clientes cargamos y cargamos en una camioneta o tráiler la mercancía, ¿no? Bueno, un contenedor. En este caso, creo que hay que analizar bien si el Incoterm Export es el correcto. Yo consideraría que probablemente estén ustedes haciendo un FCA, un export, y si es el caso, pues eh,
si el proveedor les está cobrando el flete, el embalaje y todo, pues realmente pudiera ser un FCA, un FOB. Habría que analizar un poquito más a detalle y esto va a ser importante porque ustedes tienen que declarar correctamente en la manifestación de valor el Incoterm, ajustarlo a la realidad de su operación y por lo tanto la manifestación de valor, porque al momento de que en un pedimento se declare ex-work, se debe de declarar el flete, pero este flete se tiene que pagar directamente por ustedes. Si ustedes lo están pagando a su proveedor directamente, eso no es un incrementable y estaría incorrectamente declarado en el pedimento si ustedes lo están declarando en este sentido. Entonces, habría que checar si gustas mandarnos un correo y vemos en su caso más a detalle. Pero bueno, creo que ya, la verdad es que ya nos come un poquito el tiempo. Veo que todavía hay varias preguntas que nos están haciendo. Con todo gusto se las podemos contestar. Si quieres ponerle en la siguiente email. Ahí están, van a ver nuestros correos electrónicos. Si quieren enviarnos o hacernos una llamada o a esos correos electrónicos nos pueden mandar sus preguntas. Con todo gusto les podemos dar seguimiento y pues les agradecemos. No olviden en darse de alta nuestros grupos de WhatsApp y seguirnos en redes para precisamente toda esta información. No, sobre todo, pues bueno, vamos a estar al pendiente de las siguientes publicaciones: reforma de ley aduanera, reglas de comercio exterior, reglas de miscelánea fiscal, código fiscal, ¿qué más nos falta? La manifestación de valor electrónica, todos aquellos puntos que son de relevancia para efectos de nuestras operaciones de comercio exterior. Y si algo de aquí les generó alguna inquietud, alguna duda, que les podamos nosotros apoyar con todo gusto, por favor, envíenos un correo. Pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Mayrani. Muchas gracias, Imelda. Muchas gracias, Raúl. Estaremos en contacto y más adelante les estaremos enviando invitación para otros eventos. Gracias a ustedes, Paloma. Que tengan buen día todos. Hasta luego.